Ok, yo creo que ya estamos. Ok, aquí tengo a alguien que me espera. Ok, entonces continuamos, chicos. Ya por lo menos me dimos chance que ingresaran. Me emocioné en el ejercicio, perdón, y no les dije que faltaba como menos de un minuto, pero por lo menos les había dicho cuando eran 10. Ok, entonces por acá ya hicimos el ejercicio con los dos primeros, que eran 2,34 radianes, que equivale a 134,07 grados. Y el segundo, que era pi medios radianes, hicimos la conversión y eso es exactamente lo mismo a tener en este caso 90 grados, ¿ok? Para el tercer ejemplo es a la inversa. ¿Por qué? Porque tengo 75 Escucha. grados. Sí, ahí se escuchan, no sé si alguien iba a hablar. Hola, hola, Venga, ¿alguien iba a hablar? apoyarme, porque yo era como la he apoyado para que me dejen hacer horneadita. Entonces, si no la vendo, me la quitan. Entonces, Bueno, si no, vamos a cerrar micrófonos por ahí. Ok, entonces, ahorita tenemos 75 grados que necesitamos convertirlo a radianes. Entonces, mi respuesta va a ser radianes. Entonces, voy a las fórmulas y cómo paso yo, en este caso, de grados a radianes. Ven que sería aplicar la primera formulita que tenemos. El valor de los grados hay que multiplicarlo con la fracción pi sobre 180. Entonces, tomamos mis grados, que en este caso sería 75, y lo multiplicamos. Ven que la fracción es pi sobre 180. En realidad, si ustedes notan, es lo mismo. Lo que cambia es el orden en la fracción, ¿verdad? Tienen que identificar cuándo el pi va arriba y el 180 abajo o al contrario, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que R es igual a 75 por pi sobre 180 y eso, así como está, ya lo vamos a colocar en la cálculo. Entonces presionamos 75 por, vamos a colocar la fracción. De igual manera recordamos que el pi va en el numerador y el pi se coloca en la cálculo. Primero la tecla Shift y luego la tecla que dice por 10x, ¿verdad? Entonces ven que ya en la pantalla de la cálculo salió el pi. Nos pasamos hacia el denominador de la fracción, escribimos 180 y le damos igual. En este caso nos está dando 5 sobre 12 pi. Algunos dirán, profe, ¿lo escribo así con la fracción y el pi? O si presiono la tecla SD, se puede pasar en decimal. Ok, la tecla SD no está mal, o sea, no está mal darlo en decimal. El detalle es que no sería una respuesta tan exacta. Entonces, mi consejo es mejor darlo en fracción, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir por acá 5 sobre 12 pi, pero como esto equivale a radianes, que no se nos vaya a olvidar la unidad con la que estamos trabajando. Entonces, si esto es radianes, escribimos rad, ¿verdad? Entonces, si mi respuesta está en grados, que no se nos olvide la bolita de grados. Si nuestra respuesta está en radianes, que no se nos olvide RAD. Ven que es como acortar la palabra radianes. Por ejemplo, por acá vamos a convertir 120 grados a radianes. Entonces sería aplicar exactamente lo mismo que acabamos de hacer por ahorita. ¿Ok? Jonathan, veo que levantaste la manita, entonces puedes hablar, Jonathan. Profe, en esta última también se podría poner, bueno, a mí me dio 1,3089, se podría poner también y radianes. Correcto, digamos acá 1,3089. Si usted quiere escribir todos los decimales de la cálculo, está bien, ¿verdad? 1,30899693,9 y ponemos la simbología de radianes, ¿verdad? Entonces, ven que aquí, cuando nosotros en la calculadora presionamos esta tecla SD que tiene unas flechitas, es porque la cálculo o me deja la respuesta en fracción o me deja la respuesta en decimal, pero es exactamente lo mismo. Si yo digo, no, es que vieras que me exigen una respuesta en decimal, entonces la dejo en decimal.
O quiero ese mismo decimal, pasarlo a fracción, presiono esta misma tecla y la calculadora solita me hace la conversión de decimal a fracción. Entonces, en este caso, 75 grados, si ustedes lo quieren escribir en fracción, no tenemos ningún problema. Escribimos 5 sobre 12 pi. Eso sí, al final el símbolo de radianes, ¿verdad? Si me dicen, profe, como acaba de decir ahorita Jonathan, ¿puedo dejar mi respuesta en 1,308996 y todos los decimales que quiera poner? También está bien, siempre y cuando no se nos olvide escribir RAD, ¿verdad? Aclarar que son radianes, porque si ustedes no le ponen la bolita de grados o no le ponen rad de radianes, yo no sé si esos son grados radianes, elotes, chayotes, papas, o sea, no lo sabemos, ¿verdad? Es como cuando nosotros llegamos y decimos, tengo 1000, ok, pero tengo 1000, está bien. Nosotros desde esta cultura nos acostumbramos a decir, tome 1000, ok, sí, pero 1000 colones, 1000 euros, 1000 córdobas, o no importa la moneda, por ejemplo, si estamos hablando de moneda, pero no es lo mismo tener 1000 colones a tener $1000. O sea, ve que la unidad es sumamente importante. O no es lo mismo que yo diga, caminé una distancia de 100, ok, pero 100 ¿qué? 100 centímetros, 100 metros, 100 kilómetros, o qué, ¿verdad? Entonces sí el detalle de la unidad, porque desde la parte numérica y podemos escribir un montón de números, pero desde la parte de interpretarlo, ¿cómo sabemos? Entonces no importa si me dejan la respuesta como 5 sobre 12 pi radianes o 1,3089 radianes, que ambas respuestas son válidas, ¿ok? De ese numerito en fracción o ese numerito en decimal son equivalentes, o sea, es el mismo, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos ningún problema, pero sí, se pueden utilizar las dos opciones. El de acá, que sería 120 grados, de igual manera lo tenemos que convertir a radianes. Entonces, igual aplicaríamos convertir de grados a radianes, o sea, la primera fórmula que tenemos acá. Entonces, vamos a tomar la medida de grados, que en este caso va a ser 120, y lo vamos a multiplicar con la fracción pi sobre 180. Entonces, por acá vamos a responder en radianes. Entonces, radianes va a ser la medida de los grados que tengamos por pi sobre 180. Y esto, así como está, es lo que vamos a digitar en la calculadora. 120 por la fracción. Recordar que el pi de dónde sale, de presionar la tecla Shift y la tecla que está debajo del 3, que es el que dice por 10x. Nos vamos a la parte del denominador y escribimos 180, ¿verdad? Si le damos igual, ven que me da la calculadora 2/3 pi. Entonces, podemos escribir por acá 2/3 pi, que no se nos olvide que las unidades que tienen que responder es radianes. Si alguien me dice, profe, es que verás que yo no quiero escribir 2/3 pi, sino que quiero escribir 2,09 sí, radianes, eso estaría bien. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta por acá? Listos. Entonces, por acá, de cosa mía, les dejo una práctica. Igual a nivel de ontología hay práctica, ¿verdad? Y si no, entonces pueden retomar esta de acá. Entonces, aquí están revueltas. Aquí tienen cómo pasar de radianes a grados y en esta otra de grados a radianes, ¿verdad? No importa si los valores están positivos o si los valores están negativos. La fórmula aplica exactamente igual. Lo único es que si me preguntan, por ejemplo, menos 220 grados, de al estar negativo, mi respuesta en radianes también va a estar negativa, pero después de ahí la fórmula aplica exactamente igual. Entonces, por acá tienen estas dos tablitas como práctica para que la hagan en estos días o así. Igual este tema de convertir de grados a radianes o de radianes a grados está bastante sencillo. Profe, ¿usted no la va a dar o podemos copiarla?
Esto yo después se lo subo a la plataforma. Si lo quieren copiar, yo no tengo ningún problema y les doy un chance para que lo copien, ¿verdad? Pero yo esto se lo subo a la plataforma. Ah, Entonces, bueno. muy probable, voy a entrar otra vez a la plataforma, muy probable que acá, donde ustedes ingresan a la plataforma y están estas cositas que dice guía de uso, este tutorial y todo lo demás, foros de dudas, avisos, ven que aquí está una carpeta que dice videos de las sesiones, ¿verdad? Entonces ahí les voy Ujú. a subir los videos también. Y aquí, bueno, cronograma de las clases, la clase de acá. Entonces aquí yo ahora hago una pestañita extra con este material como para que lo tengan ahí más a la mano, que es este mismo material donde yo estoy escribiendo, estoy rayando, estoy tomando apuntes. Ven que en Ujú. la segunda yo les puse como videos de esta clase y lo dejé en blanco. Es porque ya cuando terminemos la clase, yo lo que voy a hacer es que ahí les voy a pegar los videos para que también retomen o mira, es que no me acuerdo cómo hizo la profe para hacer tal conversión. Entonces, como para retomarlo, pueden ver otra vez los videos. ¿Sí? Entonces, Sí, me yo gustaría ahora para se los subo. practicar. Sí, yo ahora se los subo, por eso se los dejé así como práctica y se las dejé en blanco, no porque no la quiera hacer ahorita, ¿verdad? Sino para que ustedes la hagan, no sé, mañana si quieren repasar, pasado mañana o en el momento en que ustedes vayan a estudiar mate. Pero yo Ok, ahora se las subo, yo se las subo gracias, profe. con mucho gusto. Ok, otro de los temas que necesitamos ir viendo por acá es un tema llamado razones trigonométricas. Entonces, ven que al inicio dijimos que el tema a estudiar era trigonometría, que tenía que ver con la rama de la matemática específicamente que se especializa en triángulos, ya sea que necesitemos encontrar alguna medida del lado de ese triángulo, de la altura, o sea, cualquier lado en particular, o sea, calcular una distancia o si yo necesito calcular algún ángulo en específico, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar las razones trigonométricas a ir encontrando cuánto mide un lado o cuánto mide un ángulo. Al ser puros triángulos, nosotros en realidad lo podemos buscar o podemos relacionarlo con cositas de la vida cotidiana. ¿En qué caso? Tal vez ustedes dirán muchos triángulos y no, ni siquiera nos estamos dando cuenta que ahí estamos utilizando triángulos. Cuando tenemos que arreglar algo, alguna situación en casa o así, traemos una escalera. Y nosotros lo típico, agarramos la escalera, la ponemos en forma inclinada sobre alguna pared, y nos subimos y ya hacemos el arreglo que tengamos que hacer. En realidad, ahí estamos formando un triángulo. Si ustedes notan, igual ya casi les explico qué significa esto, pero para que más o menos tengan una idea, esta parte de celeste es como si fuera la pared en color morado viene siendo la escalera donde nosotros la estamos poniendo sobre la pared y este sería el piso. Y aunque ustedes digan algo tan simple, profe, como llegar y poner una escalera y no nos habíamos dado cuenta que ahí teníamos matemática, sí, ahí teníamos matemática también, ¿verdad? Entonces van a ver muchas cositas o muchas situaciones de la vida cotidiana donde vamos a utilizar las razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, desde puntos de vista de problemas reales o así, ahora vamos a tener la parte de trigonometría y si no, nada más de un triángulo cualquiera, ahora calcule tal y tal cosa. Entonces, por acá, dentro del tema de trigonometría, hay unas cositas que se utilizan mucho que se llaman razones trigonométricas. A nivel de matemáticas son demasiadas las razones trigonométricas que existen, pero a nivel de colegio vamos a estudiar específicamente tres razones trigonométricas. El profe, entonces, ¿dónde vamos a estudiar las otras razones trigonométricas que nos quedan pendientes? Bueno, las otras razones trigonométricas las vamos a estudiar en la U, dependiendo de lo que cada uno de ustedes quisieran, ¿verdad? Entonces, las razones trigonométricas que nos vamos a enfocar ahorita en noveno año y estas nos van a servir para cositas de décimo y undécimo, es una que se llama seno, la otra se llama coseno y la otra se llama tangente. Cada una de ellas tiene una simbología, sí. En la que es, o la que se llama seno, en simbología se puede escribir de dos formas distintas. Se puede escribir como sin o se puede escribir como sen. Hay otra razón trigonométrica que se llama coseno. La simbología de ella va a ser cos. Y la otra se llama tangente, que la simbología va a ser tan, como la vemos por acá. Entonces, ¿qué vamos a tener
nosotros por acá. Bueno, Profe, disculpe, ajá, la primera sí. que usted dijo del seno se escribe Seno con se puede escribir sin, como está acá, o se puede escribir sen, si no se las apunto por acá. Esta se puede escribir así como está, o se puede escribir sen. Porque en realidad eso depende mucho de, por ejemplo, del libro en donde veamos algún ejercicio o hasta de la misma calculadora. Yo por cuestión de costumbre, yo cuando voy escribiendo, yo pongo sen, porque ya es una costumbre mía. Se puede escribir de las dos, sí. Si alguien dice, no, yo voy a poner sin, tampoco es que se lo voy a poner malo. De hecho, si ustedes observan la calculadora, aquí dice sin, que es la que estoy presionando ahorita. Aquí dice cos. Y dependiendo de la calculadora, si es la gris, esta tecla dice tan. Dependiendo de la calcu, en vez de decir tan, dice T y J, y sí, T y J como la tenemos acá. Entonces, estas tres teclas de acá son las que ya vamos a ir empezando a trabajar por acá, o sea, ya van a ser nuestras razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se van a aplicar solamente para triángulos rectángulos. No puedo aplicar una razón trigonométrica para cualquier otro triángulo que no sea triángulo rectángulo. La profe Marianela sí me había indicado que ustedes habían visto lo que eran razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras aplica también solo para triángulos rectángulos. Entonces, por acá vamos a ir aplicando también o ir relacionando este tema con el teorema de Pitágoras también. Entonces, cualquier razón trigonométrica que nosotros vayamos a trabajar, ellas parten de un ángulo. ¿De cuál ángulo? Bueno, vamos a recordar las partes o los nombres que recibe un triángulo rectángulo. Había algo que se llamaba hipotenusa, había algo que se llamaba cateto en un triángulo de esos. Entonces, sí necesito refrescarlo ahorita porque lo vamos a aplicar en estas. Entonces, un triángulo rectángulo, bueno, ¿por qué son o por qué surgen los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos son los que tienen dentro de él un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90. Si nosotros hablamos de un ángulo de 90 o cómo identifico un ángulo de 90, es como cuando nosotros hacemos una L. Ven que la L es una línea vertical y la otra horizontal, ¿verdad? O cuando trabajamos con una regla tipo escuadra, ¿verdad? Como una esquinita, o sea, recta, ¿verdad? 90 grados. Entonces, en esta figura, aquí lo tenemos, aunque la L esté vuelta, pero digamos, esta línea celeste y esta línea como rosadita, me forma aquí el 90 grados, ¿ok? Entonces, si tengo un triángulo con un ángulo de 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Entonces, por acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el ángulo está acá, el lado, ay, me ragó hipo, chicos, ahí me disculpan. De 90 grados, el ángulo que tenemos, perdón, el lado que tenemos al frente, ay, se va a llamar hipotenusa, que en este dibujo sería la línea morada. Los dos lados que se encuentran a la par del ángulo de 90 se van a llamar catetos. Ay, perdón, se van a llamar catetos, ¿ok? Ay, Dios mío, ya me agarró el hipo, pero nunca me ha dado hipo con clases. Entonces, el lado del frente, el ángulo de 90, se llama hipotenusa, y los dos de la par se van a llamar catetos. Entonces, cuando a nosotros nos pidan, ay, perdón, nos pidan seno, coseno o tangente, siempre va a surgir a partir de un ángulo. Nosotros sabemos que en un triángulo tenemos tres ángulos, ¿verdad? Este ángulo que es de 90 grados, este ángulo que no sabemos cuánto mide, y este otro ángulo
que tampoco sabemos cuánto mide. Entonces, para poder sacar seno, coseno, tangente, tengo que ubicarme en cualquier, perdón, en cualquier ángulo del triángulo, excepto en el ángulo de 90. O sea, yo nunca voy a sacar seno, coseno y tangente con este ángulo. Nunca. Quiere decir que lo voy a sacar con este o que lo voy a sacar con este otro de acá. Entonces, en este ejercicio, yo se los planteé con este ángulo de acá que está marcadito. Vea que tiene como doble raya negra. O si no lo quiero ver con este que tiene doble raya negra, vean dónde está la letra A por acá. Entonces vamos a trabajar con el ángulo A. Entonces, si yo quiero ver cómo es sen o sin, ¿verdad? Entonces va a ser la razón trigonométrica sin del ángulo con el que voy a trabajar, que en este caso sería el A. Esto de acá se lo tienen que aprender de memoria literalmente. Entonces, ¿cómo va a ser sen? Sen siempre va a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, nosotros sabemos, voy a rayar un poquito por acá, nosotros sabemos que esto es un cateto y este otro es otro cateto. Entonces, si yo tengo este ángulo de acá, este cateto que está pintado en celeste, como está al frente, se va a llamar cateto opuesto. Este que está como en rosadito es otro cateto, sí, pero justamente está a la par del cateto del ángulo con el que yo voy a trabajar. Entonces, como está a la par, se va a llamar cateto adyacente. Entonces, por acá, sen de este ángulo siempre va a ser el cateto opuesto, que yo se los pinté aquí en celeste, y vean que se los puse en celeste también, sobre la hipotenusa. No importa con el ángulo que estemos trabajando, hipotenusa siempre va a seguir siendo hipotenusa. ¿Ok? Coseno, entonces, cómo va a ser coseno? Coseno va a ser el cateto adyacente, entonces si es coseno del ángulo A, es el cateto que está a la par de ese A, o sea, el cateto adyacente, sobre lo que mida la hipotenusa. Y tangente, como les dije, ¿verdad? A nivel de simbología se escribe tan. A nivel de simbología se escribe tan. Ay, perdón. Pero algunas calculadoras lo traen como tan, la tecla, y algunas otras como TG, ¿verdad? En este caso, para encontrar el tan de cualquier valor, sería lo que mida el cateto opuesto sobre lo que mida el cateto adyacente. Cuando nosotros coloquemos estas fracciones con la medida del opuesto, con la medida de la hipotenusa o con la medida del que sea, sí hay que meterlo siempre en la calculadora. ¿Por qué lo vamos a meter siempre en la calculadora? Porque se debe simplificar siempre al máximo si es necesario. Entonces, si yo lo coloco en la calco y la calco me da exactamente lo mismo que yo le acabo de digitar, quiere decir que esa fracción no se puede simplificar más. Pero si yo lo digito y me da otro valor diferente al que yo digité, es porque esa fracción sí se pudo simplificar. Entonces, ¿cómo sabemos si se pudo o no se pudo? Literalmente lo vamos a escribir en la calcu y lo que me dé la calcu, esa va a ser nuestra respuesta definitiva. Entonces, ya por acá vamos a ir viendo cómo lo aplicamos esas formulitas, ¿ok? Entonces, vean que nos indican por acá, determine las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, hay que trabajar con sen, cos y tan, pero en esta parte en esta parte de fórmulas,
el sen o el cos o el tan se está trabajando con un ángulo llamado A, ¿verdad? Pudo haber sido con un ángulo llamado B, llamado C, llamado H, la letra que sea, o una letra del alfabeto griego, que son las que se ven un poquitito como más diferentes. Entonces, otro detalle antes de empezar a trabajar con sen, cos o tan, si dicen que son del ángulo alfa es porque yo en el dibujo me tengo que ubicar en el ángulo alfa. Entonces, por acá, el cateto opuesto va a ser el que está al frente. Entonces, nosotros sabemos que esto es cateto. Este de la par también es cateto. Y este H va a ser mi hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Si nosotros trabajamos con este ángulo alfa, de estos dos catetos, si yo me voy hacia el frente, o sea, este donde está el 3 es el cateto del frente, o sea, mi cateto opuesto. Entonces ustedes pueden escribir aquí la palabra para que nos quede mejor a la hora de ir ubicando, ya sea sen, cos o tan. Entonces, cateto opuesto. Igual, si me dirijo a donde está el ángulo alfa, este que mide 4 es otro cateto, ¿sí? Pero como es el cateto que está específicamente a la par, entonces se va a llamar cateto adyacente. Y la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa nada más la ubicamos como el lado que se encuentra al frente de 90 grados. Entonces, esto de ubicarlo así nos genera ayuda para ir viendo quién sobre quién. Hay que sacar las tres razones trigonométricas de el ángulo alfa. Entonces, vamos a aplicar sen, cos y tan de alfa. Entonces, vamos a poner por acá sen de alfa. Ven que sen indiferentemente va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, lo que voy a hacer por acá es escribir como la fórmula para que no se me olvide. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Entonces ven que en moradito les puse la fórmula. Ahora sí, lo voy a resolver. Entonces esto sería sen de alfa es igual. El opuesto, si yo reviso por acá mi dibujo, ¿quién sería el opuesto? ¿O cuánto mide el opuesto? Tres. Correcto, en este caso el opuesto mide 3. Entonces vamos a poner 3 sobre. ¿Y quién sería la hipotenusa? 5. 5, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos planteado 3 sobre 5, ¿ok? Ven que uno de los cuadritos que yo les puse acá como una nota se debe simplificar al máximo si es necesario. ¿A qué me refiero con simplificar al máximo si es necesario? Lo vamos a poner en la calco, solo la fracción. Entonces ven que sería la fracción 3 sobre 5, le damos igual. A la hora de colocarlo en la misma calculadora me está diciendo 3/5. O sea que No se me puede está dando simplificar. igual, ¿verdad? Entonces, ay, perdón. Quiere decir que esto ya no se puede simplificar más. O sea que desde acá, sen de alfa es igual a 3/5, ¿ok? Ya esa sería mi respuesta simplificada. Nos piden 3 razones trigonométricas. Ya nosotros sabemos qué es sen, qué es cos y qué es tan. Entonces, esta de sen ya la tenemos. Y que voy a meter una hojita más por acá porque
Desde acá yo escribo como muy grande, entonces calculé mal el espacio. Vamos a poner una por acá. Ok, entonces ya tenemos n de alfa. Nos quedaría pendiente por acá las otras dos razones trigonométricas, o sea, cos de alfa, y nos quedaría pendiente tan de alfa que ya casi la hacemos. Entonces, cos de alfa. Si yo me voy a cos, ven que la fórmula es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, eso es lo que vamos a escribir por acá. Bueno, esta sería nuestra fórmula. Entonces, ya a nivel de procedimiento, ven que la fórmula se las escribo como en otro colorcito, ¿verdad? Dice adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién sería el adyacente por acá? 4. 4, ¿verdad? Entonces nos quedaría lo que mide el adyacente, 4, sobre la hipotenusa. 5. Correcto, la hipotenusa es 5, entonces de momento tenemos la fracción 4 sobre 5. Vean que una de las notas que yo les puse se debe simplificar al máximo si es necesario. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si puedo simplificar al máximo o no? Colocamos esa fracción en la cálculo. Ponemos 4 sobre 5, le damos igual, perdón, y nos sigue dando 4 quintos. O sea que ya esta respuesta no se puede simplificar más, entonces quedaría hasta acá. Esta sería mi respuesta final, ¿ok? ¿Alguna duda con sacar cos? Hasta ahorita todo va bien, profe. Ok, ok. Si no me avisan Yo y yo también, vuelvo a ahí explicar, voy. ¿verdad? Bueno, está bien, profe. Ok, Ahí sí voy entendiendo más o menos ahí. perfecto. Igual vamos como subiendo el nivel. Ya este sí está sencillito y después ahí les voy. No, dejémoslo ahí entonces, sencillo. No, de ahí es que tienen que estar Igual usted, acostumbrados a todo. de igual manera usted deja eso. Ah, Sí, yo todo esto se lo subo, ¿verdad? O sea, yo ahora se lo subo a la plataforma como para que lo repasen o si tengan que apuntar algunas otras cositas, lo hacemos, ¿verdad? Ok. sí, no, es Ven que yo que, ajá, dime. a puro video tengo que irme porque Así es tengo mejor, que trabajar profe, eso. así. Sí, igual Lo algunos, poquito sí, se le si no se entiende. pueden, ajá, o si Ah, es alguno no se puede correcto. conectar, pues lo ve. O puede ser que uno diga, uy, necesito ver otra vez la explicación, entonces ponen otra vez el video, ¿verdad? Sí, eso es lo que digo, decir, que están los videos para uno volver a verlos para poder como refrescarse de esa o esa cosita Correcto, que no entiendo de pronto, entonces para volver a... como para repasarlo otra vez o ver cómo fue que Es se correcto. hizo, ¿verdad? Entonces lo retomamos por ahí, ¿ok? Entonces, ven que era sacar las 3 razones trigonométricas. Ya sacamos en, acabamos de sacar cos y nos queda pendiente sacar tangente. Ven que la fórmula para tangente, que es la última que tenemos ahí, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo voy a escribir aquí con moradito. Opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Entonces, ven que igual les pongo como con otro color la fórmula. Entonces, ya como tal, vamos a sacar por acá tangente de alfa. Si me devuelvo a la fórmula, ven que tan de alfa es el opuesto sobre el adyacente. Si me devuelvo al ejercicio que estamos sacando por acá, estamos en el ángulo alfa, ya habíamos establecido quién era el opuesto, quién era el adyacente, quién era hipotenusa. Como tangente dice que es opuesto sobre adyacente, entonces nuestro opuesto mide 3 y el adyacente mide 4. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir 3 sobre 4.
La notita que no se nos olvide, se debe simplificar al máximo si es necesario. Entonces, como nosotros tenemos la herramienta de la calculadora, entonces vamos a simplificar de manera directa por ahí. Entonces, 3 sobre 4, ven que me sigue dando igual 3 sobre 4. Entonces, ya esta respuesta por acá estaría simplificada. Entonces, esta sería por ahí. Entonces, este ejercicio, así como está, ya estaría listo, ¿verdad? Porque nos pedían las 3 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces, hicimos el procedimiento, sen de alfa que nos dio 3/5, cos de alfa que nos dio 4/5 y tan de alfa que nos daría 3/4. ¿Ok? ¿Estamos bien con este primer ejemplo de razones trigonométricas? Profe, Sí, Ujú. profe. Sí, profe. ¿Alguien dijo profe de fondo? Sí, profe. sí, una consulta. Claro, dime. En vista que usted hizo una exposición de pared, escalera Y el piso. y el piso, ¿verdad? Entonces Ujú. siempre lo podemos ver así de esa manera, siempre pared, escalera y piso, ¿verdad? O sea, la Sí, en este adyacente, la caso, lógica siempre va a ser el piso. ok, si yo parto del ángulo de abajo, digamos, yo le puedo poner a usted, que de hecho voy a rayar por acá, digamos, aquí está el piso, aquí está la pared, Ujú. y acá nosotros, di lo típico, ¿verdad? Por acá ponemos la escalera, ¿verdad? Lo normal que hacemos cuando vamos a hacer algún arreglo. Entonces, si yo me ubico en este ángulo donde estoy marcando, el opuesto, este de acá, es el cateto opuesto porque está al frente. Este que está a la par sería mi cateto adyacente y esta es mi hipotenusa. Pero, ¿qué sucede si yo no me ubico en el ángulo que queda entre la escalera y el piso, sino que me ubico, por ejemplo, en el ángulo que queda entre la escalera y la pared? O sea, si yo me ubico en ese ángulo, sería este que estoy marcando en rojo. Entonces me ubico en el ángulo rojo. Este de acá sería mi cateto opuesto, pero si yo trabajo con el ángulo rojo. Este sería mi cateto adyacente si yo trabajo con el ángulo que les marqué en rojo, y la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa para todo el mundo. Ese en específico no va a cambiar. El que se mueve o el que cambia es el cateto adyacente con el cateto opuesto, perdón, pero dependiendo del ángulo con el que nosotros estemos trabajando. Ok, Entonces no siempre gracias. va a ser como el de abajo, con gusto. Entonces sí vamos como a irlo cambiando, ¿ok? Profe, pero Ajá, siempre nos van a indicar cuál es el que nos van a pedir, ¿verdad? En las prácticas. correcto. Siempre nos van a indicar con cuál ángulo. Digamos, en este caso yo les puse ángulo alfa. Y para hacer el primero, solo trabajamos con ángulo alfa. En este segundo, tenemos 2 ángulos, el alfa y el beta. Y por acá les voy a pedir más razones trigonométricas, porque les voy a pedir las 3 razones trigonométricas para el ángulo alfa y después las 3 razones trigonométricas para el ángulo beta. Como para que ustedes digan, ok, estoy trabajando con este ángulo de arriba o estoy trabajando con este ángulo de abajo. Entonces sí les tenemos que indicar específicamente con cuál ángulo en particular, ¿ok? Antes de que se nos corte la llamada, chicos, le queda menos de 1 minuto. Entonces, igual, ya casi se va a cortar la llamada, hacemos lo mismo. Apenas se corte la llamada, volvemos a ingresar con el mismo link. Todavía tenemos tiempo. Sí, en realidad 6:17, tenemos 6:45, entonces todavía podemos ver un poquito más de ejercicios. Entonces, por acá nos piden las razones trigonométricas, específicamente de los 3 ángulos. O sea, tenemos que sacar sen de alfa, hay que sacar cos de alfa, hay que sacar tan de alfa. O sea, estas para el ángulo alfa. Y tengo que sacar las mismas 3 razones trigonométricas, pero para el ángulo beta. O sea, tenemos